Los torniquetes en Chile son como puertitas para mascotas. Literalmente, rejas de jardín. Con esa frase, el estudio de televisión estalló en murmullos. El público no pudo contener la risa y soltó una carcajada general. En la pantalla se proyectaban imágenes de la hora punta en la estación central de Santiago. Una marea de personas avanzaba ordenadamente mientras unas delgadas puertas de cristal se abrían y cerraban en silencio. ¿Este es el famoso estándar de transporte sudamericano? Debe ser una broma. Quien se encogía de hombros era Elise Guerin, ingeniera de los ferrocarriles franceses, SNCF. Cruzó los brazos con orgullo, esbozando una sonrisa provocadora. En nuestra red del TGV usamos barreras de verdad. Esos torniquetes chilenos los salta un niño de kinder. El presentador le siguió el juego de inmediato. Totalmente de acuerdo, la reja de mi perro impone más respeto. El público volvió a estallar en risas. Tienen cero cultura de seguridad. Los chilenos confían demasiado, pecan de ingenuos. En ese ambiente cargado de burlas y sarcasmo, Elisa sentía satisfecha. Para ella, un control de acceso era un símbolo absoluto de ingeniería y autoridad. Acero grueso, cámaras de vigilancia, sistemas complejos, las estaciones debían protegerse con disuasión, no con confianza. Por eso, esos sencillos pórticos santiaguinos le parecían inconcebibles. ¿De verdad el sistema se sostiene con eso? Cualquiera podría pasar gratis si quisiera. A sus palabras, un panelista a su lado añadió más leña al fuego. Seguro en Sudamérica son tan relajados que ni se dan el trabajo de saltar. Otra vez, carcajadas. Tras la emisión del programa, las redes sociales se inundaron de posteos tildando los torniquetes chilenos de puertas para perros. Chile, un país que se enorgullecía profundamente de la modernización de su metro y de la red de ferrocarriles del Estado, se convertía de pronto en el blanco de las burlas internacionales. Sin embargo, pocos días después, Elise viaja a Chile para un reportaje sobre un proyecto en terreno. Y desde el instante en que pisa el aeropuerto hasta que llega a la estación, descubrirá cuán superficial había sido su risa. En esas puertitas para mascotas, que tanto despreció, latía una filosofía de confianza que Francia había perdido y que Chile, a su manera, intentaba proteger celosamente. Esta es la historia de cómo una ingeniera francesa descubrió la verdadera fortaleza que había pasado por alto entre burlas. Y es el registro de la visión y el orgullo de un país, reflejado en esas pequeñas puertas de cristal que miles cruzan a diario. Elise Guerin, 35 años, pertenecía al departamento de diseño de infraestructura de SNCF. Conocida en su entorno como la Dama de Hierro, era meticulosa, apasionada y estaba convencida de ser el pilar tecnológico que sostenía a su nación. Su viaje a Chile se debía a un proyecto de colaboración sin precedentes entre la empresa francesa y la red estatal chilena. El tema central, mejorar la experiencia del usuario, comparando sistemas y aprendiendo mutuamente. Un canal de televisión francés documentaría el proceso, lo que derivó en aquel infame comentario en el estudio. Sin embargo, Elise guardaba sentimientos encontrados y complejos hacia Latinoamérica. Años atrás, su empresa había ofrecido un upgrade gratuito a primera clase para pasajeros sudamericanos, como gesto de agradecimiento luego de que un turista de esa región salvara heroicamente a un niño en un accidente de tren en Francia. Era una muestra de la buena voluntad corporativa. Pero los informes posteriores que llegaron al escritorio de Elise detallaban un comportamiento pésimo de aquellos pasajeros, dejaban basura en los asientos, comían de forma ruidosa en los vagones e incluso se reportaron hurtos de equipaje. ¿Esta es la famosa calidez sudamericana? ¿Qué significa esto? ¿Acaso ya no tienen educación? Elise se había decepcionado profundamente, desarrollando un prejuicio casi rayano en el desprecio. Ella, por su parte, tenía su propio orgullo inquebrantable, el tren de alta velocidad francés. El TGV. De París a Lyon en un parpadeo. Diseño aerodinámico, un viaje suave, y el interior revestido de la más pura elegancia francesa. Esta es la cúspide de la civilización. Siempre lo presumía. Como ingeniera, valoraba que el mismísimo Christian Lacroix diseñara los asientos, creía fervientemente que la tecnología debía ser imponente y bella. Por eso,
Este viaje de negocios a Chile no le entusiasmaba en absoluto. ¿Qué lecciones podríamos sacar nosotros del fin del mundo?, murmuró para sí misma mientras miraba por la ventanilla del avión. Sabiendo que el equipo de prensa la acompañaba, forzó una sonrisa llena de suficiencia, llevando en el pecho la certeza de que el estándar francés era el único válido. Aún no sabía que, en pocos días, todas sus certezas serían derribadas desde sus cimientos. Al pisar el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, Ilis tragó saliva involuntariamente. Los pasillos brillaban impecables y hasta el aire se sentía sorprendentemente nítido. El personal en el sector de llegadas la recibió con sonrisas genuinas y un trato sumamente amable. Bienvenidos a Chile. Esa frase, dicha con tanta calidez, resonó extrañamente en su interior. La señalética hacia las cintas de equipaje estaba dispuesta de forma clara en español, inglés y portugués. Nadie se detenía a entorpecer el paso, no había movimientos erráticos, el flujo de personas era continuo, casi líquido. ¿Cómo es que todo fluye de manera tan perfecta?, le susurró a su colega, quien simplemente se encogió de hombros. Seguro lo ensayaron para las cámaras, es pura escenografía. Aún así, en el interior de Ilis empezaba a germinar una sensación que no podía explicarse solo como escenografía. De camino al hotel, observó la autopista a través de la ventana. Ni un solo papel en las calles. Los semáforos estaban sincronizados a la perfección y los autos mantenían su distancia, avanzando en un orden silencioso. Está estructurado como una máquina, pero no se siente opresivo. Ese paisaje ordenado contrastaba brutalmente con el caos de París que ella conocía. Días después vería las noticias, el ranking mundial de aeropuertos posicionaba a Santiago consistentemente entre los mejores y más limpios de la región. Al ver esas cifras, Ilis sonrió con ironía. Ya veo. No fue casualidad. Limpieza y amabilidad. Pero eso es servicio al cliente, la tecnología ferroviaria es otra liga. Repitiéndose eso como un mantra, subió a la red de metro que la llevaría al centro de la ciudad. La suavidad del arranque, casi imperceptible, le generó otra incomodidad silenciosa que no lograba verbalizar. Había algo fundamentalmente distinto a Francia, pero aún no lograba descifrar de qué se trataba. Al día siguiente, la delegación francesa visitó las instalaciones centrales de EFE y Metro de Santiago. Fueron recibidos por el gerente Soto, de la División de Operaciones Internacionales. Con una leve inclinación y un trato cordial, los saludó en perfecto inglés. Bienvenidos a todos. Comenzaremos nuestro recorrido inspeccionando los accesos de la estación. El gerente Soto, impecable en su traje, medía cada palabra con cuidado y respeto. Incluso a través del traductor, su sinceridad era evidente. Ilis murmuró en voz baja, qué típica cortesía local. Pero su sonrisa irónica estaba a punto de borrarse. Al bajar por las escaleras mecánicas hacia el vestíbulo principal, aparecieron las relucientes instalaciones. Una hilera ordenada de torniquetes y puertas de cristal. Cada vez que un pasajero acercaba su tarjeta VIP, un ligero pitido electrónico, pip, marcaba el paso, la puerta de cristal se abría como una pluma y se cerraba al instante. Toda la secuencia era sorprendentemente silenciosa y fluida. El gerente Soto extendió la mano hacia ellos. Este es nuestro sistema de control de acceso. Disculpe, esto es todo. Ilis frunció el ceño instintivamente. Los murmullos estallaron entre sus colegas franceses. No se parecía en nada a las pesadas y agobiantes barreras de acero de París. Unas puertas que apenas llegaban a la cintura se abrían y cerraban con una ligereza pasmosa. Es demasiado básico. Cualquier niño lo salta. En Francia, destruirían esto en 3 días. Las burlas resonaron en el pasillo. El equipo de televisión grababa satisfecho, el director asentía, anticipando el excelente material que tendrían para emitir en Francia, el cual luego desataría aquellas risas en el estudio. Es una invitación a la evasión masiva, dijo Ilis con una risa sarcástica. Los sensores son muy simples, aquí pasa cualquiera. El gerente Soto simplemente sonrió con tranquilidad. Por favor, pasen y compruébenlo ustedes mismos, se limitó a responder. El equipo cruzó uno a uno frente a la cámara. En ese preciso instante,
y Liz se detuvo en seco. Nadie a su alrededor estaba evadiendo el pago. Cientos de pasajeros cruzaban en plena hora punta y no había empujones ni caos. El sonido de las tarjetas validándose marcaba un ritmo constante, y la gente caminaba como si compartiera un mismo compás, una misma coreografía invisible. El gerente Soto continuó su explicación con calma: estos accesos permiten el paso de 70 personas por minuto. Su diseño no busca ser un muro infranqueable contra los que no pagan, sino garantizar que el flujo de los usuarios no se detenga jamás. No busca ser un muro. Y Liz lo repitió en un susurro. En Francia, los accesos se diseñaban asumiendo que el pasajero intentaría engañar al sistema. En Chile, al menos bajo este concepto, se diseñaban asumiendo el movimiento continuo. Frente a una sola puerta de cristal, la diferencia entre dos visiones culturales se hizo deslumbrante. Mirando las espaldas de la gente que avanzaba, Liz recordó el paisaje habitual de las estaciones parisinas: pasajeros saltando las barreras, forcejeos, guardias gritando. Ella había internalizado eso como lo normal. Ese castillo de certezas se estaba desmoronando sin hacer ruido. Las risas se habían apagado, en el vestíbulo solo quedaba el suave y rítmico pitido de los validadores. Lo que encontró al bajar al andén no fue la estación caótica a la que estaba acostumbrada. Y Liz se quedó petrificada. Parecía la superficie de un lago en absoluta calma. Era la hora punta de la mañana. Debía haber cientos de personas compitiendo por entrar, pero nadie empujaba, nadie alzaba la voz. Oficinistas, estudiantes, turistas. Todos formaban filas ordenadas detrás de las líneas del suelo, esperando pacientemente su turno. Nadie intentaba saltarse la fila. Si quedaba un espacio libre, alguien avanzaba un paso de forma natural. Sin necesidad de instrucciones por altavoz, el andén entero parecía respirar al unísono. ¿Por qué nadie tiene que estar dando órdenes ni vigilando? Y Liz ladeó la cabeza, y el gerente Soto sonrió a su lado. Aquí, hacer fila no es solo una regla impuesta. Es parte de nuestra cultura metro. La gente entiende que ceder el espacio hace que el viaje sea mejor para todos. El orden es simplemente el resultado natural de esa convivencia. Y Liz contuvo el aliento. Ella siempre creyó que el orden se fabricaba con imposiciones y barreras. Pero lo que tenía frente a sus ojos no era producto de la coacción, sino de la confianza cívica. Comenzaba a entender que existía un valor arraigado donde la gente actuaba correctamente de forma colectiva. El tren llegó. Las puertas se abrieron y, automáticamente, la fila dio un paso atrás. Nadie subió hasta que el último pasajero hubo bajado. En ese silencio, solo se escuchó el roce mecánico de las ruedas. Pronto, la fila avanzó y todos entraron al vagón con total calma. Cero empujones, cero quejas. A la mente de Elise vinieron las peleas por entrar a los trenes en Francia, esa cultura de «sálvese quien pueda», que ella solía excusar como «vitalidad urbana». Ahora, se sentía profundamente avergonzada de esa excusa. «Creo que al fin entiendo por qué esos pequeños torniquetes no se rompen», murmuró Elise. Más que reglas, era confianza; más que vigilancia, era autocontrol. Lo que mantenía vivo al sistema no eran los engranajes, sino el corazón de las personas. El tren comenzó a deslizarse incluso antes de que terminara de sonar la alarma de cierre de puertas. Elise miró su reloj, incrédula. El segundero marcaba exactamente la hora de salida programada. Margen de error, 0. El gerente Soto habló con una voz cálida, sin una pizca de arrogancia. Era una validación serena del esfuerzo diario de su equipo. Elise exhaló suavemente y sonrió. Ya no era una sonrisa irónica, sino genuina, el asombro puro de alguien cuya perspectiva había cambiado. Estoy impresionada. Jamás había visto una salida tan impecable. Es como si el tiempo mismo estuviera sincronizado para cuidar a la gente. Soto asintió suavemente. Así es. En nuestro sistema, el tiempo no lo marcan las máquinas, sino el pulso de los pasajeros. Los sensores miden los segundos, pero quienes sienten y viven ese tiempo son las personas. Esa frase caló hondo. El pulso de los pasajeros. Su concepto de precisión comenzaba a mutar. Elise se trasladó luego al andén de los trenes rápidos de F.
A pesar de ser un servicio distinto, la atmósfera mantenía esa misma densidad respetuosa. Era una sensación inédita. Al subir al moderno tren hacia el sur, Liz quedó maravillada. Había cientos de pasajeros, pero el ambiente era diáfano. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cómo logran que el viaje sea tan pacífico?, preguntó en voz baja. El gerente Soto sonrió con esa amabilidad inquebrantable. Para nosotros, el silencio no es una restricción. Es el cuidado de no invadir el espacio del otro. Es nuestra cultura de convivencia. Por ejemplo, si alguien se lleva su basura o cede el asiento, no es solo por cumplir un reglamento, es por consideración al que usará ese espacio después. Esa empatía y sentido de comunidad es lo que realmente sostiene la red. Al escuchar esas palabras, Liz sintió un calor en el pecho. El respeto mutuo convertido en cultura. En Francia, el silencio a veces se sentía como aburrimiento o tensión, aquí, era un acto de empatía colectiva. En el vagón lo comprobó de inmediato, asientos impecables, ventanas relucientes. El pasajero de al lado guardó su envase vacío en su mochila sin hacer el menor ruido. Quienes caminaban por el pasillo pedían permiso con un leve gesto. Todos conectados por hilos invisibles de consideración. Durante el trayecto, el sol del atardecer bañó el vagón. La gente leía, dormía o miraba los valles centrales en silencio. Ese silencio coral le llegó al alma. Liz comprendió en ese instante que esta tranquilidad no era un vacío, sino un acto diario de preocuparse por el prójimo, transformado en la verdadera fortaleza del país. El respeto no se exigía con palabras, se demostraba con acciones. Tienen una forma completamente distinta de ver al otro. El reflejo de su rostro en la ventana ya no mostraba arrogancia, sino un profundo respeto. Se escuchó el anuncio por altavoz: nuestro servicio avanza de acuerdo al itinerario programado. Liz, sonriendo, preguntó: cuando dicen acuerdo al itinerario, ¿de cuánto margen de error hablamos en promedio? En nuestra línea principal, el retraso promedio anual se mide en un par de minutos. Por un segundo, no procesó la información. Un par de minutos. Al año. Su cerebro lo entendía, pero su orgullo no podía asimilarlo. En Francia, un problema de señalización retrasaba todo una hora, y una llovizna paralizaba el servicio. Aquí, la exactitud era parte del paisaje. Al darse cuenta de esto, sintió un nudo en la garganta. Más tarde visitaron el centro de entrenamiento. Los maquinistas practicaban con una concentración absoluta. Llegamos a sentir un desfase de 5 segundos en el cuerpo, decía un joven operador. Liz soltó un suspiro de admiración. Si en Francia le exijo a alguien que controle un desfase de 5 segundos, me hacen un paro nacional al día siguiente. Su risa ahora era franca, casi al borde de la emoción. Dentro de esa precisión milimétrica, latía indudablemente un corazón humano. En su último día, visitaron el centro de control de tráfico. Un muro de monitores gigantescos mostraba miles de puntos de luz, latiendo como el corazón del sistema. Los operadores daban instrucciones por sus auriculares con una calma absoluta. Nadie alzaba la voz, nadie demostraba pánico. En esta sala, un minuto de retraso se trata con la misma seriedad que una emergencia, advirtió Soto, y el ambiente se sintió solemne. Les explicó también los protocolos para los sismos, tan recurrentes en Chile. Cuando los sensores detectan la más leve vibración, la inteligencia artificial corta la energía y frena los trenes al instante, más rápido de lo que podría reaccionar un humano. Pero la decisión final de evacuar y cómo hacerlo la toma nuestro personal. La máquina no reemplaza al humano. Está para protegerlo. Es simplemente perfecto, murmuró Liz. Jamás había visto una integración tan armónica entre la tecnología y el factor humano. Detrás de los datos fríos, había calidez y criterio. Y lo que terminó de cautivarla fue la presentación de los proyectos de expansión futura. Trenes automáticos y silenciosos. La verdadera innovación no es solo la velocidad, es el silencio de la operación. Las maquetas y simulaciones mostraban trenes deslizándose con una suavidad irreal. Es como si el futuro llegara sin hacer ruido, dijo Liz, en un tono que sonó casi como una plegaria. Soto asintió,
El objetivo de nuestra red no es solo batir récords de velocidad, es llevar a las personas a sus destinos con paz y seguridad. En ese instante, el último prejuicio de Elise se desmoronó. Francia idolatró la velocidad por sobre todo, en este país sudamericano, la fiabilidad y la tranquilidad del trayecto eran la verdadera prueba de confianza. No buscan ser ostentosos, buscan ser impecables. Se dijo a sí misma. Chile avanzaba hacia el futuro sin hacer estrépito. Y con esa certeza, cerró los ojos, asimilando la lección. La noche antes de su vuelo de regreso, en el lobby del hotel en Santiago, Elise recibió un correo urgente del equipo de investigación de su canal. El asunto decía, la verdad sobre el incidente de primera clase. Al abrirlo y leerlo, sintió que el aire le faltaba. Aquellos pasajeros conflictivos del tren europeo que tanto odió. No eran chilenos ni sudamericanos. El reporte confirmaba que se trataba de una red de viajeros internacionales que usaban pasaportes falsificados. En ese instante, una punzada de culpa brutal le atravesó el pecho. Recordó los andenes de Santiago, las filas perfectas, el respeto silencioso de la gente. La realidad que se había negado a ver la golpeó con fuerza. Yo fui la equivocada. Las palabras se le escaparon en un susurro. No sentía rabia, sino vergüenza por su ceguera voluntaria y sus prejuicios. Pero esa derrota emocional era, en realidad, el comienzo de su verdadero aprendizaje. En el vuelo de regreso a París, abrió su libreta de apuntes. Convivencia, fluidez, diseño enfocado en la empatía. Las lecciones que aprendió en Chile llenaron las páginas. Estaba decidida a llevar esa filosofía a la red francesa. Al volver, Elise presentó su propuesta en la Junta Directiva de Infraestructura. Debemos dejar de diseñar estaciones asumiendo que el pasajero es el enemigo a controlar. Quiero un sistema basado en la confianza. La era de construir torniquetes como trincheras ha terminado. Al principio, sus colegas se rieron en su cara. Pero ella no claudicó. Meses después, en una nueva estación regional en Francia, se implementó el diseño de flujos abiertos propuesto por Elise. Redujeron las barreras pesadas, ampliaron los pasillos y crearon un entorno donde los pasajeros naturalmente se cedían el paso. Sorprendentemente, los conflictos bajaron drásticamente y la puntualidad mejoró. La estación transmite mucha más paz. Por fin puedo caminar por aquí sin sentirme agobiado. Cada vez que leía un comentario positivo de los usuarios, a Elise se le llenaban los ojos de lágrimas. Hasta los guardias de seguridad se lo comentaban impresionados, es rarísimo. Quitamos las rejas de acero, y la gente se volvió más amable. Parada en el nuevo andén, sintiendo la brisa del tren al llegar, Elise sonrió. El orden nace de la confianza. La luz de aquella mañana que vio en Santiago aún brillaba vívidamente en su memoria. Semanas después, la televisión pública francesa emitió el esperado documental sobre el proyecto. El título, La confianza que mueve a Chile. Al inicio, se mostraron las imágenes del aeropuerto de Santiago, los andenes impecables, la gente esperando en orden y aquellos pequeños torniquetes de cristal que todos cruzaban al mismo ritmo. El público en el estudio de televisión, poco a poco, guardó un silencio reverencial. El narrador sentenció, en estas pequeñas puertas, sobrevive la confianza cívica que gran parte de nosotros ha olvidado. Al terminar la emisión, los invitados comenzaron a aplaudir espontáneamente. No era un aplauso eufórico de show televisivo, sino un tributo lleno de un profundo respeto. Uno de los críticos que semanas atrás se había burlado cruelmente, tomó el micrófono. ¡Qué ironía más grande! Nos reíamos diciendo que eran puertitas para mascotas, pero la verdadera broma éramos nosotros y nuestra paranoia. Esas no son puertas frágiles. Son los portales de una sociedad basada en el respeto. El estudio entero enmudeció ante la reflexión. Y alguien susurró en el panel, la verdadera fortaleza de un país no hace ruido. El programa dio la vuelta al mundo y las redes sociales explotaron de comentarios positivos. Una cultura basada en la empatía crea un transporte de clase mundial. Esa confianza es el mejor sistema de seguridad. No se mueven por miedo a un guardia, se mueven por respeto mutuo. El silencio de esos andenes chilenos me emocionó hasta las lágrimas. Junto a los comentarios en pantalla,
aparecía una foto de la nueva estación francesa diseñada por Ulysse. Bañada por el sol matutino, la gente caminaba tranquila, con rostros relajados y amables. Y la voz en off cerró el programa suavemente. Esos torniquetes chilenos no eran solo puertas. El mundo entero acaba de ver los planos de un sistema construido sobre la nobleza humana. La pantalla se fue a negro lentamente y apareció un texto en blanco: el silencio no es vacío. Es confianza. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta para apoyar el valor del respeto cívico. Tus aplausos silenciosos son el motor de nuestra próxima historia. Gracias por llegar hasta el final.